Muy buenos días, hermano. Les saludo con la gracia y la paz del Señor. Agradecido al Señor por este día que nos ha dado, ¿no? Que nos ha dado, ¿no? Un día lluvioso acá en Buenos Aires, pero siempre dando gracias al Señor por lo que Él nos da. Este es el día que el Señor nos dio. Dice, nos gozaremos, nos alegraremos. Y bueno, hermano, acá un poquito tarde, pero de lo acostumbrado, pero estamos por la gracia del Señor en este día, ¿no? Vamos a empezar este tiempo en las manos del Señor. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos has dado, Señor, un día más de vida. Gracias te damos, Señor, por estar en este momento aquí, Señor, para compartir tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque podemos entrar confiadamente, Señor, para agradecerte, Señor, por todo lo que tú haces conmigo, Señor, con todos los hermanos, Señor, con todos los hermanos de la fe. Gracias te doy, Padre, por todo, Señor. Agradecido por la lluvia que está cayendo en esta mañana. También pedirte en esta mañana, Señor, que tu Espíritu sea guiándonos, Señor, que Él sea hablando todo lo que nosotros podamos hablar en esta mañana. Que tu palabra, Señor, pueda verdaderamente caer en tierra buena. Que tu Espíritu Santo pueda convencer al alma necesitada, Señor. A todos aquellos que necesitan verdaderamente la salvación, la vida eterna, solamente oyendo tu palabra. Te pedimos, Padre, en esta mañana, que tú nos guíes, Señor. Que tú nos des palabra, que tú nos des palabra de vida, Señor, para todos aquellos que necesitan oírla. Te encomiendo todo en las manos del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria le damos al Señor. Saludamos a todos los hermanos que nos van a estar viendo ahora por Facebook. ¿No? A todos los hermanos de la congregación del Señor Jesucristo, ubicada en José Hernández 384, acá en barrio El Tambo, en Isidro Casanova. Saludamos a todos los hermanos, saludamos al pastor Ramón Encina, y bueno, hermanos, saludamos también a los hermanos que nos van a ver por medio de Facebook, que es la transmisión que hacemos cada jueves con la ayuda del Señor, ¿no? A los hermanos de Mendoza, a los hermanos de Bolivia también, y a todos los hermanos en Cristo Jesús. Y bueno, a todos los amigos también que nos van a ver, que ellos puedan meditar, ¿no? Por lo que verdaderamente venimos hablando, que es lo que Cristo hizo, ¿no? Y nosotros vemos, hermano, este tiempo que nosotros vivimos, y nosotros los hijos de Dios, siempre estamos anhelando, ¿no?, la venida de Cristo. Y nosotros anunciamos que la venida de Cristo está cerca, en cualquier momento, ¿no? Y eso para nosotros es de mucho gozo, de mucha alegría, ¿no? De poder nosotros decir que Él ya viene, ¿no? Y vivimos tiempos difíciles, donde el mundo está agitado, donde el ser humano está afligido, está en tormento, está agobiado, sin esperanza, ¿no? Pero qué precioso es para todos aquellos que anuncian el Evangelio, la buena nueva, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo. Y estamos acá nosotros para anunciarle un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación para aquellos que verdaderamente que dicen que ya no hay esperanza, que la única solución es la muerte. Pero sin embargo nosotros acá les podemos hacer ver por medio de la palabra que hay esperanza y que hay vida y que hay salvación para su alma, y solamente Jesucristo se la puede dar. Jesucristo es el que le va a dar la paz, Jesucristo es el que le va a dar gozo, Jesucristo es el que le va a dar armonía, el amor, ¿no? Entonces, vemos nosotros, hermanos, que en este tiempo se predica lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios, la gracia de Cristo.
el evangelio de gracia que en este tiempo no se oía, ya, pero ahora se está oyendo, se está dando a conocer lo que es verdaderamente ser salvo por gracia. La salvación del ser humano, de la persona, es gratuita, ¿no? Y eso solamente lo encontramos nosotros reconociendo a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, reconociendo que verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Él es el que venció a la muerte, salió triunfante, ¿no? Y eso nosotros le hacemos saber en esta mañana. Jesucristo le puede dar a usted vida eterna, le puede dar la salvación, lo puede justificar y puede tener una paz para con Dios. Entonces nosotros vemos a Jesucristo como que Él trajo la gracia y la verdad. Dice en Juan 1:16, si no me equivoco, ahí vamos a leerlo para que usted entienda que la gracia vinieron por Cristo, ¿no? La trajo Cristo. Miren, Juan 1:16 dice, 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, ¿no? Entonces acá vemos nosotros, hermanos, que la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo, ¿no? Eso es precioso, hermanos, saber. Saludamos ahí al pastor Ramón, que nos está viendo. Yo creo que está ahí con unos mates, con este tiempo que está. Así que saludo a toda su familia igualmente. Y acá vemos nosotros entonces, ahora vemos que Jesucristo, que Jesús trajo lo que es la gracia y la verdad, ¿no? Y qué maravilloso poder ver realmente a todos, no solamente a aquellos que no conocen, porque la gracia se ha manifestado para salvación. Para eso vino, para manifestarse. ¿Para qué? Por medio de Él sean salvos. Para eso Jesús vino a manifestar la gracia, la vida de Dios, ¿no? Para salvación. Entonces, no solamente para aquellos que lo necesitan, sino para nosotros también, para ver realmente en qué posición nosotros estamos. ¿En qué posición usted cree que está delante de Dios Padre? ¿No? Muchos predicamos en este tiempo, escuchamos predicaciones como a Dios juzgando, ¿no? Pero vemos nosotros, hermanos, que verdaderamente la misericordia y la gracia de Dios se manifestó para salvación y para vida eterna. Y para que nosotros tengamos una posición, una condición ahora de hijo, ya no de esclavo, ¿vio? Ahora nuestra condición ya no es de pecadores, sino ahora de justos delante de Dios, ¿no? Y eso es lo que el Señor verdaderamente nos muestra por medio del Evangelio de la gracia. La gracia verdaderamente es algo que usted ni yo merecíamos, ¿no? Algo que no merecíamos nosotros. Pero sin embargo Dios se plació en darnos eso. Se plació en darnos a nosotros, porque verdaderamente nosotros fuimos creados a imagen y semejanza. En el principio, ¿no? En el principio fuimos creados a imagen y semejanza. Pero sabemos que el pecado entró al mundo por la desobediencia de un hombre. Y ese se llama Adán, ¿no? Y entonces dice la palabra en Romanos capítulo 3, verso 24, por cuanto todos pecaron están destituidos, están fuera de la gloria de Dios, ¿no? Están fuera de la gloria de Dios. Voy a leer, voy a abrir ahí en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, verso 24. 23 dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Eso hablando del pecado.
¿no? Del pecado. Entonces entró ahora. Y ahora dice el 24, ahí está para nosotros, hermanos, lo que ya hemos sido nosotros, lo que ya hemos creído en el Hijo de Dios. Porque para eso Dios envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No? Vida eterna. Entonces dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mire, hermano, usted tiene que conocer todo esto, hermano, porque estábamos fuera de la gloria de Dios. Todos éramos enemigos. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, viendo la obra que Él hizo para que nosotros fuéramos justificados gratuitamente, solamente por medio de la fe. ¿Y eso cómo vino? ¿Cómo usted lo recibió? Oyendo la palabra. Oyendo la palabra. ¿Cómo recibió usted el Espíritu del Señor? Oyendo la palabra, dice, ¿no? Qué maravilloso, hermano. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿No? Voy a leer ahí en 1 Corintios 1:30. Dice 1 Corintios 1:30, dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, dice, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Qué maravilloso, hermano. Ahora nosotros, hermano, no nos gloriamos nosotros porque hubiéramos hecho algo, porque hubiéramos pagado algo, sino nosotros nos gloriamos en la obra que hizo el Señor en la cruz del Calvario. En eso nosotros tenemos que verdaderamente ver, hermano, la obra que hizo el Señor Jesucristo, ¿no? El Señor Jesucristo fue el que llevó el pecado al madero, llevó el pecado en su cuerpo, dice, ¿no? Pero también lo sepultó. Por eso nosotros decimos que ya fuimos justificados por creer en esa obra, en esa redención. Ahora, ¿qué es lo que nos lleva a nosotros, hermano? Cuando nosotros decimos que somos justos, es por la obediencia de uno. Voy a leer ahí en Romanos capítulo 5, verso 19, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Ahora nosotros vemos, hermano, usted amigo que me está escuchando, ¿por qué usted es un pecador? ¿O por qué nosotros éramos pecadores? Ahora que somos hijos, ¿no? Dice, por la desobediencia de uno, dice, ¿no? Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Entonces, por la desobediencia de Adán, todos fuimos pecadores. Todos nacemos con pecado ya. Entonces, esa es nuestra naturaleza cuando nacemos y llegamos a este mundo. Ahora dice, así también por la obediencia, dice, ¿no? De uno, los muchos serán constituidos justos. Gloria le damos al Señor, hermano, porque ahora nosotros podemos ver que verdaderamente podemos nosotros decir, para la gloria del Señor, no, que ahora somos justos delante de Dios. Mérito mío, no. Es mérito del Señor. Es mérito de Jesús por su obediencia, ¿no? Entonces acá nosotros vemos, hermano, que por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos. ¿Y cuáles son esos muchos? Todos aquellos que creen en el Evangelio. Todos aquellos que creen que verdaderamente Jesucristo es el Hijo de Dios. A ellos. Ellos son justificados por la obra que hizo Cristo. Dios los justifica, los juzga y lo ve sin culpa. Entonces ahora nosotros venimos delante de la presencia del Señor. Gracias, Señor. Gracias por darme esa justificación. Gracias por darme esa santificación. ¿Por qué decimos que somos santos? Porque hemos sido separados de la tiniebla a su luz admirable. ¿Vio? Hemos sido separados para Él. Qué maravilloso, hermano. Entonces acá nosotros podemos ver estas cosas, hermano.
Dice, muchos dicen, ¿no? Entonces, si todo pareciera un evangelio light, ¿no? Pero no es light. Porque muchos llevan a esto, ¿no? ¿Qué diremos entonces? ¿Perseveramos en la gracia, en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo, ¿no? Dice, o no sabéis, dice, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Todos los que hemos creído, ¿no? Todo, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, ¿no? Y cuando dice en ninguna manera, dice, ¿no? Porque todos los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Usted, hermano, si murió verdaderamente al pecado, si usted creyó en la obra del Señor y usted creyó que Jesucristo ha quitado el pecado del mundo, ¿no? Ha quitado, entonces usted está muerto. Porque dice que el Señor lo sepultó, ¿no? Lo sepultó. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso es lo que ahora nosotros por la obra del Señor, nosotros nacemos en novedad de vida. En novedad de vida. Saludo a nuestro hermano Jorge que nos está viendo también. Saludamos a todos los hermanos, que el Señor bendiga a toda su familia, a nuestro hermano. Y ahí vemos nosotros, hermanos. Entonces, ¿para qué se manifestó la gracia? Para salvación, dice, ¿no? Para salvación, dice que se manifestó la gracia del Señor. Dice, por ejemplo, ahí voy a leer, pero un ratito, hermano. Ahí voy a leer un pasaje que dice en Tito capítulo 2, verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Vio? La gracia de Dios, dice. ¿Cuál es la gracia de Dios? Jesús, ¿no? La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y Tito 3:7 dice, para que justificados por su gracia, dice, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿No es maravilloso, hermano? ¿No es darle siempre la gloria al Señor por lo que Él hizo, por la obra que Él terminó? Porque Él dijo, no hay nada para hacer, consumado es, todo fue hecho, todo ha sido pagado. Nada tenemos que hacer ahora nosotros, hermano. ¿Y usted en qué posición usted siente? ¿Qué posición cree usted, hermano, para estar verdaderamente, para que usted diga que tiene la salvación? ¿En qué posición está? Muchos dicen que se pierde la salvación. Muchos dicen que se pierden la salvación. El que está en Cristo, ninguna condenación, dice, hay para los que están en Cristo. Romanos capítulo 8, verso 1. Entonces, si nosotros antes de venir a Cristo estábamos condenados a una muerte eterna, estamos condenados al infierno, pero cuando nosotros hemos recibido a Cristo, entonces Cristo está en nosotros. Dice, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Usted cree que está Cristo en usted? ¿O usted está en Cristo? Entonces no hay ninguna condenación. Ahora nosotros podemos ver que la salvación no se puede perder, ¿no? Y muchos sacan un versículo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Dice, no es para nosotros, hermano. Y si así lo fuera, hermano, nosotros no perseveramos para ser salvos, sino perseveramos porque somos salvos. ¿Vio? Nosotros perseveramos porque somos salvos ya. No perseveramos para ser salvos. Entonces, qué maravilloso, hermano, es ver la palabra del Señor. Ahora, cuando nosotros decimos que la salvación fue gratuitamente,
es porque ha sido por gracia, hermano, ¿no? Mire lo que dice Romanos capítulo 11, verso 6. Y si por gracia ya no es por obra, dice. Y si por gracia ya no es por obra, dice. No, hermanos. De otra manera la gracia ya no es gracia. ¿Vio? Y si por obra ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Entonces acá vemos nosotros, hermano. Miren lo que dice Efesios capítulo 2. Voy a leer ahí Efesios capítulo 2, verso 5. Gloria le damos al Señor en esta mañana. Efesios capítulo 2, verso 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. ¿Sabe qué estábamos nosotros, hermanos? Muertos en nuestros pecados y delitos. Así estábamos nosotros. Pero cuando creímos al Evangelio, cuando creímos en la gracia del Señor, entonces, ¿qué hemos nosotros? Dice, nos dio vida. Entonces, en este tiempo, hermanos, tenemos que predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que bajarnos del monte Sinaí al monte Sión, donde Jesús da vida, donde Jesús da el Espíritu que vivifica. Muchos siervos del Señor están predicando desde el monte Sinaí. Condenación todavía. Donde todavía a Dios lo tienen como juez ahí. ¿Vio? Como que juzga todas las cosas. Que si hace mal, entonces pierde la salvación. Entonces, todas esas cosas, hermanos, nosotros venimos. Ahora es tiempo, porque mire lo que pasó en el monte Sinaí cuando a Moisés se le fue dado la tabla, los mandamientos. ¿Sabe qué pasó? Murieron 3,000 almas. Y no solamente eso, que la ley es buena, santa, sí es buena, justa, santa. Ahora, ¿qué pasó? Antes que bajara la ley, ya ellos se hicieron un becerro de oro. Ya transgredieron la ley. Porque el Señor dice, no te harás imagen de ninguna semejanza. ¿No? Y ellos se hicieron. Quebrantaron la ley. Y murieron 3,000 almas. Pero cuando nosotros bajamos al monte Sión, entonces Dios da el Espíritu que vivifica, el Espíritu de gracia, y da vida. ¿Y sabe cuántas almas se salvaron en ese entonces? 3,000 almas. Da vida. Vamos a leer ahí en segunda de Corintios, si no me equivoco, hermano. Ahorita lo encuentro, hermano. Segunda de Corintios, capítulo 3, dice, verso 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, dice. ¿No? No de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Dijo, hermano, la letra mata. La ley mata. La ley juzga, la ley condena. No tiene misericordia. Porque si la ley fuera flexible, hermano, no sería ley. Por eso la ley mata. La letra mata, mas el Espíritu vivifica. El Espíritu da vida. Nosotros vemos, hermano, los mensajes de condenación, los mensajes y tienen gloria. Dice también, porque mire, el ministerio de muerte grabado con letra en piedra fue con gloria. Fue con gloria, dice. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, lo cual había de perecer. ¿Vio? Había de perecer. Y así está. Hay muchos, hermanos. Muchos que siguen todavía con ese mensaje de la ley. ¿Saben? Los hermanos andan todavía con el rostro abajo.
andan con miedo de perder la salvación, con miedo de fallarle a Dios. Lo tienen como Dios. Pero sin embargo nosotros, hermanos, en este tiempo que nosotros hemos recibido el Espíritu de vida, el Espíritu que vivifica, ahora nos hace ver que verdaderamente ahora nosotros lo podemos decir Dios Padre. Él es nuestro Padre. Nosotros lo tenemos como Padre. Usted lo tiene que tener como un Padre. Porque eso es ahora lo que hace verdaderamente el nuevo pacto. Que mediante su Hijo, nosotros ahora somos aceptados en el amado. ¿Vio? Pero qué maravilloso ver que nosotros recibimos el Espíritu del Señor y el mismo Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu que nosotros somos hijos de Dios y por el cual clamamos Abba Padre. Ahora nosotros le decimos Padre. ¿Vio? Con más confianza. Como lo natural, como un padre a un hijo. ¿Vio? Como un padre a un hijo. Entonces, hermanos, qué maravilloso dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Vio? De justificación. ¿Sabe, hermano? ¿Usted se acuerda lo que pasó con la mujer que la encontraron en los hechos de adulterio? La trajeron a Jesús y todos la quisieron condenar. Dice la ley, Moisés y la ley dice que cualquiera que encontremos así hay que apedrearla. ¿Qué dice tu maestro? Y el Señor dice que se agachó y escribía en el suelo. Y el Señor le dice, porque Él fue el que dio la ley, ¿no? Y Él se levantó y le dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y volvió a agacharse. ¿Vio? Volvió a escribir. Entonces, y después de a uno se fueron yendo. Sabemos, hermanos, que para que una persona cometa un adulterio, sabemos que son dos, ¿no? Pero ahí solamente presentaron a la mujer. Entonces nosotros vemos, hermanos, cuando ellos se fueron, ¿qué pasó? Jesús le dice a la mujer, ¿dónde están los que te condenan? No hay ninguno, le dice. Ni yo te condeno. Ve y no peque más. ¿Vio? El Señor no vino a condenar al mundo. No vino a condenar. Él vino a dar vida. Él vino verdaderamente a que por medio de Él sean salvos. Y por eso nosotros ahora nos gozamos, nos alegramos, le damos la gloria, la honra, lo exaltamos ahora al Señor. ¿Por qué? En agradecimiento. Porque ahora hemos entendido que verdaderamente lo que verdaderamente es la obra que hizo Cristo fue grandiosa, fue maravillosa, fue gloriosa. Y nosotros ahora nos sentimos, hermanos, como eso. Ahora nos sentimos justos, nos sentimos santos delante del Padre. ¿Vio? Pero qué maravilloso, hermano, eso, para que nosotros podamos ver ahora y nosotros podamos darle la honra, la gloria al Señor. Entonces, venimos nosotros hablando de todas estas cosas, hermano. Primeramente, predicar el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que predicar el Evangelio de gracia, ¿no? Muchos en este tiempo se acomodan a agradar al hombre. Pero dijo el apóstol Pablo, vamos a leer ahí lo que dijo en Gálatas, dice, ¿no? Hace una pregunta, mire, pues dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mire, hermano, usted que predica el Evangelio, si usted trata de agradar a los hombres, usted entonces no es un siervo de Dios, ¿no? Pero, ¿por qué entonces? Porque el apóstol Pablo habla acá, ¿por qué? Porque sabemos que no hay otro evangelio. No hay otro evangelio.
Hay uno solo. Y es el Evangelio de la gracia. Es el Evangelio de gracia. Ese es hablar de Cristo, es hablar de la obra que hizo Cristo, es hablar del Cristo resucitado. De eso hay que hablar, porque el apóstol Pablo él mismo dice en 1 Corintios capítulo 1, si no me equivoco, hermano, dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Vio? No con sabiduría de palabra, porque la sabiduría viene de Dios. ¿Vio? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio de la gracia. El Evangelio de lo que verdaderamente Jesucristo hizo. La redención, ¿no? Entonces, ¿cuál importante es, hermano? Mire, hermano, lo que dice más abajo. El 23 dice, 1:23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, dice, ¿no? Voy a leer desde el 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría agradando a Dios salvar a los creyentes, dice, ¿no? Por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, dice el apóstol Pablo, ¿no? Predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Dios, para los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Eso éramos nosotros. Gracias a Dios, gracias a Jesús, ahora ya nosotros somos hijos de Dios, ¿no? Ya no somos gentiles, somos hijos de Dios. Pero ahora a todos aquellos que no han recibido, a todos aquellos que todavía están muertos en sus pecados y delitos, a ellos es locura la cruz de Cristo. Es locura que verdaderamente un hombre dio su vida, para ellos es locura, ¿no? Para los judíos es tropezadero. Entonces, ellos no quieren ver que verdaderamente en esa cruz, en el monte Calvario, Jesucristo llevó el pecado y llevó la muerte. Y llevó también todas nuestras dolencias y enfermedades. Y las sepultó. Y venció a la muerte resucitando. ¿Vio? Entonces, acá el apóstol Pablo nos hace ver que verdaderamente nosotros predicamos al Cristo crucificado. Hace más de 2000 años fue crucificado. Fue sepultado, pero Dios Padre lo levantó con gloria y poder, ¿no? Y eso nosotros testificamos ahora, hermano, porque ahora nosotros sin ver, sin andar en ese tiempo que Él estuvo, pero ahora nosotros creemos en la palabra, ¿vio? Y ahora nosotros, hermano, andamos por medio de la fe, vivimos por fe. El justo por la fe vivirá, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿cuál es importante, hermano, darle el valor? ¿Cuál es importante que ahora lo que el Señor hace digamos, pone el querer como el hacer? ¿Vio? Él pone. ¿Por qué? Porque Él está en nosotros. Él es el nuevo hombre que está en nosotros. Y se quiere dar a conocer por medio de este vaso de barro. Entonces, ¿de qué manera se tiene que dar? ¿Cómo se tiene que dar a conocer? Cuando nosotros verdaderamente decimos, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Vio? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces esa vida se va a dar a conocer. ¿Será por mi esfuerzo? No. ¿Será porque yo siento? No. Porque el Espíritu que está en usted lo hace, lo lleva. El amor de Cristo me constriña, dice, ¿no? Me lleva. Entonces acá nosotros vemos, hermano, cuán importante es predicar el Evangelio de la gracia. Y vivimos en un tiempo de gracia. Hasta cuando Cristo venga. ¿Vio? Cristo viene por su iglesia. Él nos trajo, nos apartó para Él. Para que vivamos para Él.
para que tengamos una vida agradable delante del Padre. ¿Por medio de quién? De Cristo. Todo es por medio de Cristo. Todo Cristo lo hace en nosotros. ¿Vio? Nada de nosotros, hermano, pueda a nosotros agradar al Padre. Nada. Nada de nosotros nos va a justificar delante del Padre. Ni por las obras, ni por la ley. Nada, hermano. Sino solamente nuestro Señor Jesucristo. Él es el que hace Él lo hace todo. ¿Vio? Pero ahora en este tiempo, hermano, ellos quieren todavía, supuestamente quieren agradar a Dios, cumpliendo la ley, haciendo obras. No, si no hago esto, pierdo la salvación. Si no oro, si no diezmo, pierdo esto. No, hermano. La vida que hay en usted, la vida que usted ha recibido, el poder que está en usted, ese lo va a llevar sin ningún esfuerzo. Y esa vida en sí se va a dar a conocer. Qué maravilloso, hermano. Porque esa luz es la que está en nosotros, hermano. Pero a veces nosotros no lo dejamos, hermano. No lo dejamos verdaderamente. ¿Por qué? Porque no le damos lugar al Espíritu que vivifica, al Espíritu que está en nosotros, que Él vino a hacerla, a que verdaderamente sea una realidad esa obra. ¿No? Esa obra por medio del Espíritu, hermano. No es el que nos consuela, no es nuestro ayudador, no es nuestro guía. Él lo hace todo. Nosotros solamente somos el templo. Nosotros solamente somos un vaso que contiene un tesoro. ¿Vio? Un tesoro, hermano. Entonces, qué maravilloso, hermano. Lo que verdaderamente se le fue revelado al apóstol Pablo para nosotros ahora en este tiempo, hermano. Todas las cartas del apóstol Pablo es para la iglesia de este tiempo. Tenemos toda la palabra de Dios. Es útil. Sí es útil. ¿Por qué? Porque es palabra inspirada por Dios, ¿no? Es palabra inspirada por Dios. La palabra es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. ¿Vio? Eso es la palabra. Entonces, hermano, qué maravilloso nosotros ver, hermanos, que ahora, ¿qué es lo que hemos nosotros recibido? ¿Qué es lo que ahora nosotros tenemos? Por la obra que hizo Jesucristo, hemos sido justificados, hemos sido redimidos, hemos sido santificados. ¿Les parece poca cosa eso, hermano? ¿Le parece poca cosa eso a usted, que usted pueda decir, no soy justo delante de Dios? No, tengo que cumplir los mandamientos. No, hermano, no tiene que cumplir los mandamientos. Los mandamientos se cumplen en usted. El fin de la ley es Cristo. Y mire lo que dice en Gálatas capítulo 2, verso 21. Voy a leer ahí, hermanos, Gálatas capítulo 2, verso 21. Mire. No desecho la gracia de Dios. ¿Qué es lo que no tiene que desechar usted, hermano? Usted no tiene que desechar la gracia de Dios, la obra que hizo Jesucristo, ¿no? La gracia de Dios es Jesucristo. Ese es el regalo. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Vio? Usted, hermano, no tiene que confiar en sus obras. No tiene que confiar en lo que usted está haciendo. Por eso nosotros, hermanos, en este tiempo, lo que necesitamos verdaderamente los hijos de Dios es el arrepentimiento, es un cambio de mente. Es un cambio de mente. Ver en qué posición estamos, cómo lo tenemos a nosotros a Dios. Nosotros, gracias a Dios, entendemos y ahora lo tenemos como Padre, como Dios Padre. Ya nos presentamos al trono de la gracia confiadamente y decimos, Padre, Padre bendito, gracias. ¿Vio? ¿Cómo lo tiene usted a Dios?
como un Dios lejano, como un Dios que lo juzga todavía. Si ya lo juzgó y lo juzgó una vez para siempre y perdonó sus pecados una vez para siempre, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿cuán importante, hermano? No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si usted verdaderamente quiere cumplir la ley, hermano, usted está despreciando la gracia de Dios, el regalo, la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Eso está desechando usted. Y en este tiempo, hermano, se escucha todavía mucho eso. ¿Vio? Desechan la gracia de Dios. Entonces hay un pasaje que dice, ¿no? Se me fue el versículo, hermano. Pero bueno, entonces nosotros vemos esto ahí, hermano, que verdaderamente confiar en nuestras obras, hermano, no es grato delante de Dios Padre, no es. Desechamos la obra del Señor. Entonces, ante nosotros verdaderamente lo que tenemos que creer es en la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Porque verdaderamente por medio de esa obra, Él derramó su sangre para perdón, para limpiar nuestros pecados una vez y para siempre. Él perdonó una vez para siempre. Pero ¿qué pasa, hermano, en este tiempo? Muchos cuando cometen un pecado, porque usted no tiene cometer un pecado a aquí o menos lo tiene pensado, comete ese pecado y entonces va a decir, Señor, Padre, Dios, perdóname porque soy un pecador. ¿Cómo va a ser un pecador, hermano? Usted es un hijo de Dios. ¿Podemos cometer pecado? Sí, podemos cometer pecado, pero no hemos sido apartados nosotros para pecar, sino para servir a la justicia de Dios que es Cristo Jesús, ¿no? Hermano, para buenas obras, dice, ¿no? No desecho la gracia de Dios. ¿Cómo recibió el Espíritu, hermano, usted? Por oír, hace rato lo dijimos, por oír la palabra de Dios. Por eso recibimos el Espíritu, ¿no? Porque dice, ahí en el mismo libro de Gálatas 3, dice, vamos a leer ahí, dice, tan necio soy, le decía el apóstol Pablo a los Gálatas, ¿no? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vaya a acabar por la carne, dice. Pero el 2 dice, esto solo quiero saber de vosotros, dice. Entonces, ¿qué es lo que queréis? Usted, hermano, tiene que saber, hermano, algo. ¿Cómo recibió usted el Espíritu? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo recibió el Espíritu? Gloria le damos al Señor, hermano. Nosotros no lo recibimos por la obra de la ley. Nosotros hemos recibido el Espíritu del Señor por el oír la palabra de Dios. Por eso es necesario, hermano, predicar el Evangelio. Es necesario, hermano. No para contender, sino para que usted pueda verdaderamente ir a la palabra y decir verdaderamente, ahora yo soy un hijo de Dios, ahora yo soy un santo, ahora yo soy un justo, porque Dios me halló sin culpa, pero gracias a quién, gracias a Cristo. Hermano, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Y cuántos hombres ahora se atreven a condenar a los hijos de Dios? Porque pecó, le dicen, te vas a ir al infierno. No, hermano, no somos quienes nosotros para juzgar. No podemos juzgar al pueblo de Dios. ¿Vio? O no podemos, mejor dicho, condenarlos. No. ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? Si Cristo fue el que dio su vida, si Cristo fue el que derramó su sangre. ¿Vio? Cristo fue el que sufrió, Cristo verdaderamente fue el que llevó todo. Los golpes, las burlas. ¿Vio? La corona de espina. Qué maravilloso, hermano. Entonces, gracias le doy al Señor por poder compartirle esto, hermano. Sabemos, hermano, que es un tema para nosotros los hijos de Dios, para nosotros los que estamos conociendo, que conocemos ya esto, ¿no? Sabemos, pero no, hermano. Hay muchos que lo necesitan oír. Anoche estuvimos compartiendo un pasaje ahí en Efesios. Lo voy a compartir para que usted vea dónde
¿dónde primero ustedes, hermanos, tiene que, cómo, de qué manera? Leíamos nosotros ahí en Efesios, capítulo 3, ¿no? Vamos a leer el 16, dice, 3:16 de Efesios, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, dice, a fin de que arraigado y cimentado en amor, dice, ¿vio? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y por la fe, hermano, Él habita ahora en nuestros corazones, ¿no? A fin de que arraigado y cimentado en amor, dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y de Él tomamos toda, hermano. Todo hemos tomado de Él, hermano. Porque Él está acá en nosotros. Mire, hermano. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El poder es el que actúa en nosotros. Hermano, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Qué maravilloso, hermano. Qué maravilloso esto, pero primeramente para estas cosas, hermano. Todas estas cosas por amor, ¿no? Por amor. Entonces, ahí veíamos, hermano, entonces todas estas cosas, hermano, un repaso hecho de lo que siempre hablamos, hermano. Es un repaso así, para todos ustedes. Primeramente para mí, hermano, porque primeramente nosotros creíamos entenderlo a veces y darle, digamos, a veces, pero a veces no, hermano. ¿Vio? ¿Qué espíritu tiene usted, hermano? ¿El espíritu de gracia o el espíritu todavía de la ley? Tiene que desprenderse, hermano. Por cuanto eres frío, dice, por cuanto eres tibio, cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré, dice el Señor. ¿Estamos en la gracia o estamos en la ley? Una de las dos. Usted tiene esa opción, hermano. ¿Usted está en la gracia o está en la ley? Si usted está en la ley, hermano, desprecia todo lo que hizo Cristo. Si usted está bajo la gracia de Dios, entonces usted está verdaderamente dándole, está agradeciendo lo que verdaderamente, está reconociendo lo que Cristo hizo. Entonces acá nosotros vemos, hermano, que nosotros no perdemos la salvación, que nosotros verdaderamente somos santos, somos justos delante de Dios. Entonces veíamos nosotros en Romanos que por Él somos justos, los muchos serán justificados. Nada, dice, nos separará del amor de Cristo, nada, hermano, ni la muerte, nada, ¿no? Nada nos separará del amor de Cristo. Así que agradecido al Señor, hermanos, agradecido a los hermanos que nos han estado viendo. Creo que ahí están nuestro hermano Jorge, están los hermanos de allá del Virrey del Pino, del kilómetro 41. Que el Señor bendiga su vida. A nuestra hermana María, me parece que es la hermana Mari Espíndola, ¿no? Que el Señor bendiga a nuestro hermano también, ahí a nuestro hermano Alejandro, ¿no? Alejandro es un jovencito que realmente lo estimamos mucho, lo queremos mucho al hermano Alejandro. Así que el Señor bendiga sus vidas, hermano, que verdaderamente podamos nosotros llevar el mensaje de gracia, que es porque ahora ya se escucha por todos lados, hermano. Pareciera que no se escucha, hermano, pero si nosotros verdaderamente indagamos más allá, hermano, sabe que el Evangelio de gracia se está escuchando por todos lados. Muchos que han estado 15, 20 años esclavos todavía de la ley, han salido y dicen, gracias Señor, porque ahora en estos 5 años, ahora creo que verdaderamente Dios es mi Padre. Ahora creo que verdaderamente soy un hijo de Dios. ¿Vio?
Más antes lo tenían a un Dios verdaderamente, no lo tenían como padre, lo tenían a un Dios que los tenía que como juez todavía, ¿vio? Pero Él nos juzgó una vez y para siempre. Ahora Él es nuestro Padre. Eso dicen, hermanos, hemos escuchado nosotros testimonio de hermanos, 15, 20 años en la ley, ¿vio? Por eso, hermanos, nosotros tenemos que también predicar esto, el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, es potencia, ¿no? Gracias doy al Señor, hermano, agradecido al Señor, que el Señor pueda bendecir sus vidas. Saludamos nuevamente a todos los hermanos que nos van a ver después de esta transmisión. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este momento, Señor, que hemos podido compartir tu palabra, Señor, haciendo un repaso, Señor, de la obra redentora, de la obra que tú hiciste, Señor, en la cruz del Calvario, y verdaderamente ver la posición y la condición en que estamos ahora. Gracias, Señor, a tu sacrificio. Gracias porque ahora nosotros podemos decir, Abba Padre. Gracias porque Dios nos ha juzgado mediante la obra que tú hiciste y nos halló sin culpa. Y podemos decir que ahora somos justos delante de ti, delante de Dios. Oh Señor amado, ayúdanos, Señor. Abre los ojos del entendimiento de nosotros cada día más, Señor, para que podamos gozarnos, podamos alegrarnos, Señor. Podamos tener vidas victoriosas, vidas gloriosas, vidas santificadas, Señor. Apartadas para ti solamente, Señor. Gracias, Padre. Gracias al Señor le damos porque nos gozamos verdaderamente en tu palabra, Señor. Por eso en esta mañana, Señor, te pedimos, Padre, que también tu Espíritu que tú has enviado, Señor, pueda convencer, Señor, a todos aquellos que lo necesitan. Puedan convencer que verdaderamente son pecadores y que necesitan ver la obra que hizo Jesús. Ver la obra que hizo en la cruz del Calvario. Ver que verdaderamente un día fue colgado entre el cielo y la tierra. ¿Para qué? Para remisión de pecado. Oh Señor amado, gracias te doy, Padre, por esta mañana y te dejo agradecido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Que el Señor me lo bendiga. Bendiciones.